Finalmente estamos en la época del año donde buscamos que el terror y el horror invadan nuestros corazones. A menos que estés en Venezuela y debas celebrar la Navidad por decreto. Y nada es mejor que los videojuegos para pasar la época de Halloween, ya que la naturaleza interactiva del medio nos permite sumergirnos en las historias de terror para así disfrutarlas de una forma imposible en el cine o en la televisión. Por esto, hoy les traeré mi top 7 personal de videojuegos de terror para disfrutar la época de Halloween por todo lo alto. En este juego asumimos el papel de Jaycee Payton, una joven con un pasado problemático que, repentinamente, asume el papel de directora de la Oficina Federal de Control, una misteriosa agencia destinada a luchar contra enemigos sobrenaturales para así preservar la normalidad de nuestro mundo, todo al tiempo que la agencia es atacada por unos misteriosos seres que, de liberarse, desatarían el caos en el mundo. Desde cierto punto de vista, este juego es el menos terrorífico de la lista, pero siento que es un título más que apropiado para estas fechas, ya que su apuesta no está en los simples sustos, sino en el terror cósmico que genera enfrentar objetos, seres y situaciones más allá de nuestro entendimiento, dándonos una trama que recuerda a cosas como Expedientes Secretos X o La Dimensión Desconocida, siendo aderezada con el misterio y peso omnipotente que genera la sede de control que, con su apariencia de una oficina pública promedio, logra que la mera sensación de burocracia de todo el ambiente se convierta en un personaje más a enfrentar. Combinen esto con unos buenos gráficos, un combate centrado en la acción y la posibilidad de usar vida y munición infinita para así centrarte al completo en su fascinante historia y mundo, y tienes un gran título. Desarrollado en su día por Supermassive Game y publicado por Sony, Until Dawn nos presenta a un grupo de 8 amigos que deciden pasar sus vacaciones en una aislada montaña llamada Blackwood Pines, cuando repentinamente son atacados por un misterioso asesino, al cual deberán enfrentar si pretenden salvar sus vidas y descubrir el misterio que rodea el lugar en que se encuentran. Si este juego fuera una película, sería una del género slasher, ya que la idea de un peligroso asesino acechando a un grupo de tontos, acabando de uno en una trama sencilla o directamente mala, es algo que se ha visto hasta el cansancio, y a nivel argumental es, de lejos, el menos complicado de esta lista. Pero lo que hace muy recomendable este título es que es un juego basado en la toma de decisiones, como Heavy Rain o Life is Strange, por lo que, en todo momento, podremos elegir en qué dirección podrá ir la historia, desde la salvación de todos hasta su condena absoluta, con una amplia gama de opciones en el medio. Esta interactividad y sus múltiples finales hacen que este juego sea uno de los más rejugables. Además, hace poco Sony lanzó un remake, el cual es dudoso si era necesario, por lo que si jamás jugaste a este juego es un buen momento para hacerlo con una experiencia mejorada y expandida. Antes de Hi-Fi Rush y Ghostwire Tokyo, Tango Gameworks nos trajo The Evil Within, un título protagonizado por Sebastián Castellanos, quien deberá investigar la escena de un crimen cuando repentinamente se ve sumergido en un mundo distorsionado repleto de criaturas espantosas que lo sumergirá en una pesadilla a la que deberá enfrentar. Este título destaca, en primer lugar, por haber sido dirigido por el legendario Shinji Mikami, director del primer Resident Evil de 1996 y del todavía más famoso e influyente Resident Evil 4 de 2004. En segundo lugar,
The Evil Within fue de los primeros juegos de alto perfil que recuperó el horror en los survival horror, tras el giro hacia la acción que muchos juegos de terror tuvieran a finales de la década del 2000, siendo un título que se siente como un refinamiento y modernización de muchos de los elementos de supervivencia, limitación de recursos y horror que se asocia a los Resident Evil creados en su día por Shinji Mikami. 15 años después de la desaparición de su madre en el espacio profundo, mientras viajaba en la nave Nostromo, Amanda Ripley inicia un viaje a una remota estación espacial que puede contener pistas del destino de su madre. Pero el desastre la golpea al llegar a su destino, ya que rápidamente descubre que la estación espacial Sebastopol es cualquier cosa menos un lugar seguro. Desde que Alien salió por primera vez en 1979, se ha convertido en una de las obras más influyentes de la historia, gracias a su atmósfera de un grupo de personas atrapadas en una nave repleta de pasillos, en el horrible y aislado vacío del espacio exterior, mientras son perseguidos por una criatura imparable. Y en el caso de Alien Isolation, esos elementos básicos fueron entendidos a la perfección, dándonos un juego que no solo se siente como un homenaje absoluto a las dos primeras películas de la saga, sino que además lograron adaptarlo magistralmente a la jugabilidad, ya que esta consiste en el juego del gato y el ratón con el alien, uno que es capaz de aprender de las tácticas del jugador y adaptarse a ellas, siendo un constante reto el mero acto de sobrevivir. Es el año 2508 y en el papel de Isaac Clarke somos enviados a la nave espacial minera USG Ishimura para repararla, luego de que ésta perdiera el contacto con la Tierra, donde su novia, Nicole Brennan, trabaja como oficial médica. Al llegar, descubrimos que, gracias a la presencia de un misterioso y maligno alienígena, la tripulación ha sido masacrada y convertida en unos horribles monstruos conocidos como necromorfos, por lo que deberemos luchar contra estas criaturas, descubrir qué pasó realmente en la Ishimura y salvar a Nicole antes de que sea demasiado tarde. Dead Space es un ejemplo brillante de lo que sucede cuando mezclamos dos buenas ideas, siendo en este caso la brillante jugabilidad de Resident Evil 4, centrada en la exploración, un combate atractivo y el límite de recursos ante enemigos poderosos de los survival horror, y la ambientación de Alien en un espacio oscuro, opresivo y repleto de oportunidades para ser atacado por sorpresa. ¿El resultado? Uno de los grandes juegos de survival horror, un clásico moderno que maravilló a crítica y público, y que hoy se puede disfrutar mejor que nunca gracias a su remake de 2023, que no solo mejoró el apartado gráfico, sino que trajo toda clase de añadidos a la historia. Es septiembre de 1998 y nos ubicamos en Raccoon City, una tranquila ciudad del medio oeste de Estados Unidos, donde una investigación de la policía sobre una misteriosa ola de crímenes acabó con la destrucción de una mansión propiedad de la poderosa farmacéutica Umbrella. Varios meses después, vemos como Leon S. Kennedy llega a la ciudad para comenzar su primer día como agente de policía, al mismo tiempo que Claire Redfield, quien está en búsqueda de su hermano, que desapareció tras la destrucción de la mansión, solo para descubrir que la ciudad está ahora sumergida en el caos más absoluto, con zombies y monstruos destruyendo todo a su paso, por lo que ahora deberán luchar para salvar sus vidas. Recomendar un título de Resident Evil es más difícil de lo que parece, ya que tenemos el remake del original, que comenzó toda la saga, el Resident Evil 4, cuyo impacto en la industria del videojuego es histórico, o Resident Evil 7, que le devolvió el terror a la saga. Pero dado que no quiero ir por las opciones más obvias,
Creo que el más adecuado para recomendar es Resident Evil 2, ya que la entrega original de 1998 fue la que asentó esta saga como un pilar del survival horror, presentando una fórmula que sería replicada por muchos otros juegos. Además, con su remake de 2019, se puede revivir este clásico, jugando tal cual creemos que era el juego original, pero con las bondades gráficas de hoy, teniendo una trama sencilla, pero con una jugabilidad donde la presión de estar limitados frente a una horda de zombies y siendo perseguidos constantemente por el misterioso Mr. X nos genera un juego que evidencia lo mejor del género survival horror. Asumimos el papel de James Sunderland, que un día recibe una carta de su esposa Mary diciendo que le espera en su lugar especial en Silent Hill. Esto no sería un problema si no fuera porque su esposa hace 3 años que abandonó este mundo, por lo que James decide ir al pueblo a encontrar la respuesta al origen de la misteriosa carta. Al llegar, se encuentra con horrores sobrenaturales y espantosas criaturas que asolan el pueblo y que se interponen en su búsqueda, una que le llevará a descubrir verdades perturbadoras sobre su pasado. Aunque el survival horror que inspiró Resident Evil es emblemático, es innegable que su terror es más físico, basado más en la limitación de recursos ante poderosos enemigos que en otra cosa. Por esto, Silent Hill brilló, ya que buscó alejarse de estas ideas y basar su trama en el terror psicológico, usando los temores y pecados de James como la base para crear los escenarios y monstruos que enfrentamos, creando una trama repleta de simbolismos e interpretaciones que convirtieron esta saga en un clásico y que mostraron una forma más compleja de asustar a los jugadores. Y ahora que recién hemos recibido un remake hecho por Bloober Team que sorprende por cómo se mantiene fiel al juego original al tiempo que expande su historia y moderniza su jugabilidad, tenemos la mejor oportunidad de explorar los horrores que nos depara Silent Hill. Espero que esta lista les haya dado varias ideas para pasar estos terroríficos días con lo que, a mi parecer, son algunos de los títulos de terror más llamativos de los últimos años. Pero esto apenas es una fracción de los juegos de terror que salen cada año, por lo que te invito a ir a la zona de comentarios y me compartas qué juegos te parecen más apropiados para pasar Halloween. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un terrorífico Halloween y hasta pronto.